¿Invertir en bienes raíces desde 1,000 pesos? La GoFamilia, sean ustedes bienvenidos a otra cápsula financiera. Hoy vamos a ver una muy interesante: bienes raíces, el sector inmobiliario. Ya les he dicho que es muy importante estar bien diversificados, es decir, que nuestras inversiones sean distintas y así aprovechar las ventajas de cada una. Y hoy vamos a enfocarnos en cómo podemos añadir a nuestro portafolio de inversiones el sector inmobiliario, pero desde bajos montos. Yo soy Manolo, su anfitrión de este canal financiero, El Lago de los Business, y hoy les traigo la revisión a detalle de las ventajas, los riesgos, los costos, las limitantes de una fintech que nos va a permitir invertir en bienes raíces desde 1,000 pesos. Entonces, la estrategia financiera del día de hoy se llama Analizando Fintechs, edición BRIC, invertir en bienes raíces. La fintech que vamos a revisar el día de hoy, llamada BRIC, es una plataforma de crowdfunding, o también como se le conoce, de fondeo colectivo. ¿Por qué fondeo colectivo? Porque entre muchas personas, entre muchos inversionistas, se van a fondear los proyectos. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero los desarrolladores inmobiliarios se acercan a BRIC para presentarle un proyecto justamente de bienes raíces, y si pasa la aprobación de un comité, ya los inversionistas van a poder fondear ese proyecto. Algo importantísimo a remarcar: hay que recordar, y ya lo he dicho en otros videos de esta sección de Analizando Fintechs, que aquí en México contamos con una ley fintech, de tal modo que las fintechs que en este momento están operando son aquellas que están en un proceso de regulación con la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Si una fintech no estuviera en ese proceso, no podría estar operando, y por eso les va a aparecer en todas las fintechs, o en la mayoría que ahorita están en suboperación, van a ver una leyenda como esta que aparece aquí abajo. ¿Cómo funciona BRIC? Sencillo: cuando tú participas invirtiendo en estas plataformas, en especial en BRIC, le estás prestando tu dinero a desarrolladores inmobiliarios que tienen proyectos en distintas partes del país. Como podemos ver en este gráfico de la cartera que tienen financiada, la mayoría están en Ciudad de México, pero también tienen ciertos proyectos en otras ciudades como Puebla, Guadalajara, Querétaro, Quintana Roo, Estado de México, etc. Algo interesante es que existen diferentes alternativas para invertir dentro de la plataforma. Vamos a verlas. De deuda. En este caso vamos a conocer tanto el plazo como la tasa. Si te das cuenta, es una estrategia que suena más conservadora, pero hay diferentes subclases de estrategias de deuda: senior, preferente y mezzanine. Para el caso de la deuda senior, aquí es la más conservadora. ¿Por qué? Porque tanto el plazo como la tasa están establecidos y no dependen de los resultados del proyecto. A diferencia de la preferente, aquí sí dependemos de los resultados del proyecto, tanto de los tiempos de cómo se vendan las unidades. Y finalmente, la mezzanine. Manolo, eso suena como a un comercial de lociones. ¿A qué te refieres, don Ortelio? Mezzanine, Just for Men, by Don Ortelio. Más bien, esta se refiere a una estrategia de inversión que va a tener un componente de rendimientos fijo y también uno variable que va a depender del desempeño del proyecto. Y por otro lado están las inversiones de capital. Aquí, a diferencia de los de deuda, sí depende mucho del proyecto, porque en este caso no vamos a tener plazo, tampoco vamos a tener tasa. Sí puede haber un plazo estimado, sí puede haber una tasa de retorno también proyectada, pero no es una obligación contractual. Más bien dependemos puramente del desempeño del proyecto. Proceso de selección de los proyectos. Primero que nada, se analiza con mucho detalle al desarrollador, viendo estos puntos. Primero, visitan a los desarrolladores y los auditan. Buscan que los desarrolladores tengan experiencia previa. Piden referencias a clientes, proveedores y terceros. Consultan su buró de crédito, tanto de la empresa como de los socios, y ven que todo esté en orden en términos legales. Una vez que los desarrolladores ya pasaron el primer filtro, se ponen a analizar el proyecto, las escrituras, que esté libre de gravamen, el registro público de la propiedad, que tengan uso de suelo, la licencia de construcción y todo lo que se necesita para poder echar a andar el proyecto. Punto número 3. Se hace un análisis de la estructura del financiamiento. Primero van a solicitar ciertas garantías, donde va a ser 2-1 en la deuda senior y 1-1 en la deuda preferente. Se aporta esa garantía a un fideicomiso. El desarrollador
debe exponer capital propio para que así tenga un incentivo de cumplimiento. Y finalmente, se van a ir estructurando los repagos a los inversionistas con las primeras ventas. Este tema puede ser un poco técnico, pero que sepas que existen garantías, que existe ese fideicomiso, que existe una aportación del desarrollador en el proyecto, claramente, no solamente de los inversionistas, para que de ahí pase a un comité que va a dar su decisión final si este proyecto va a pasar a subirse a la plataforma o no. Luego, el siguiente punto es el más importante de todo el video, que me ayudes a darle like para que esto llegue a muchas personas y ayudemos a mejorar la cultura financiera. Principales ventajas de inversión. En mi opinión, una de las principales ventajas es que se tienen propiedades como garantía. Es decir, existen ciertas garantías que están respaldando el proyecto, para que el caso de que el proyecto no se lleve a cabo como estaba estipulado, bueno, se puedan vender las garantías y así recuperar todo o una gran parte del capital invertido. Lo segundo que me llamó la atención es que tienen una alianza con GBM, la casa de bolsa. ¿Para qué? Para que cuando nosotros depositemos los recursos, el dinero no se quede ocioso. En lo que se financia un proyecto, en lo que se pone a trabajar ese dinero, está invertido en un fondo de deuda, que no es otra cosa que una inversión muy conservadora de corto plazo que nos va a estar dejando algo de rendimientos. Tercera cosa que me parece importante, nos van a dar mucha información actualizada del proyecto. Por lo general, cada mes vamos a tener información actualizada del avance, cómo va el porcentaje de la obra, en qué etapa está. Por ejemplo, este proyecto podemos ver el número de departamentos y el área que tiene cada uno, que es de tipo de deuda senior. El mínimo para invertir en este caso fue de 1,000 pesos, así como el plazo y el periodo en el que van a pagar los intereses, en este ejemplo trimestral. También vemos el tipo de garantía, la comisión transparente que se va a quedar BRIC, y del lado derecho se va a desglosar el monto y el porcentaje conseguido, el máximo y mínimo a conseguir y la tasa anual fija que ofrece el proyecto y una evaluación interna del proyecto también. En este caso, aquí te dejo la tasa ampliada, 14%, y le ponen una calificación de 3.2. Esto de las calificaciones es importante aclararlo. Cuando le ponen una calificación de 1 es que es un proyecto de menor riesgo. El máximo es 5.9 para proyectos de mayor riesgo. Quien quiera más información, pues tiene muchísima a disposición. La estructura del capital, el detalle del presupuesto, la ubicación, el aforo, resumen ejecutivo del proyecto, detalles de la garantía, hasta imágenes del avance de la construcción podemos ir viendo. Pinta bien la transparencia, esta parte me gusta, y sobre todo para proyectos más sofisticados como este. Y te voy a dejar aquí abajo la liga para que te puedas inscribir a BRIC, pero hay más información importante que te tengo que decir. Por ejemplo, nos pueden desglosar cada proyecto qué tipo de deuda fue, si fue deuda senior, deuda preferente, o si fue capital del desarrollador o ya una parte de preventa, y la inversión total de cada proyecto. Otra cosa que me parece bien importante ser muy claro: cuando el proyecto ya llega a la meta de fondeo y ya se le entrega el recurso al desarrollador, ahí ya no podemos hacer retiros anticipados. Podríamos hacer un retiro anticipado solamente en el supuesto que aún se encuentre en la fase de fondeo. ¿Está garantizada la inversión y cuenta con algún respaldo en caso de incumplimiento de pago? Ya te decía que cada proyecto tiene una garantía, o también se le conoce en este medio como un colateral, que básicamente es un respaldo que se va a especificar en cada campaña. Tú vas a poder ver cuáles son las garantías. Algo que va a ayudar a dar más tranquilidad es que el valor de esas garantías suele ser mayor que lo que le estamos prestando al desarrollador. Eso para darnos más respaldo. Garantías, Manolo, funciona como las garantías como la de mi lavadora que no funcionó y entonces fui y la devolví y me dieron otra. Pues no tanto así, más bien si un desarrollador dejara de pagar, pues se pueden rematar esas garantías, esas propiedades, para así recuperar capital e intereses. Y en el caso de la inversión de capital, pues los mismos activos en los que se está invirtiendo funcionan como garantía. Ojo, todas las inversiones tienen riesgos. No con esto quiere decir que sea prueba de balas, nos da cierta certeza, pero tenemos que revisar muy bien las condiciones, cada proyecto. Acuérdate, toda inversión tiene riesgos. Por ejemplo, existen los riesgos de mercado. Por ejemplo, una propiedad que por su ubicación se dificulte la venta. El riesgo de solvencia. Tenemos que hacer nuestra tarea
y analizar qué el proyecto nos va a dar para devolvernos nuestro capital y los intereses. El riesgo de ejecución. Tenemos que analizar que el desarrollador y el proyecto se va a poder llevar a cabo, se va a poder ejecutar desde el momento de la elaboración hasta la venta. Pero en general, de las cosas que me gustan de Brick es que solamente aceptan, uno, desarrolladores que compartan el riesgo, es decir, que estén invirtiendo en su proyecto y que solamente una parte sea en financiamiento. Y segundo, los proyectos a través de esta plataforma, los inversionistas vamos a tener preferencia en los pagos sobre los desarrolladores. ¿Qué pasa en caso de que un proyecto no se fondee completamente? Una pregunta interesante, pero en el caso de que no se alcance a fondear todo el proyecto, el desarrollador puede aceptar la cantidad o no. En caso de que no la acepte, se le va a regresar a los potenciales inversionistas el dinero más un rendimiento. ¿De dónde va a salir? Del fondo de deuda que te contaba hace rato. Otro punto importante, en caso de sí fondearse, es importante estar muy conscientes que estos son proyectos de mediano y largo plazo. No son para inversiones de unos cuantos días, unas cuantas semanas. Es de mediano largo plazo porque no podemos dar un vencimiento anticipado si el inversionista lo pide. ¿Cuáles son los costos y comisiones? Este punto me pareció también interesante. Nos van a cobrar una comisión siempre y cuando nos regresen el capital más un interés. Y en este caso la comisión puede ir hasta el 1%, pero depende de cada proyecto, puede ser menor. Esa comisión va a ser sobre tu capital invertido más los intereses, pero te decía solo en el caso de que sea exitoso. ¿Proyectos fondeados y cartera vencida? Al momento de grabar el video hace unos días, llevaban más de 130 proyectos fondeados. Adicional, nos echamos un clavado en revisar la cartera vencida y al cierre del año pasado era del 1.33 de morosidad, es decir que tuvieron proyectos con algún atraso. Y por favor, siempre lo digo en este tipo de análisis de fintechs, ¿qué es lo más importante, Don Ortelio? Que compren mi fragancia Mezzanine by Don Ortelio. Don Ortelio, no Don Ortelio, que se diversifique, que aprovechemos que podemos participar con muy bajos montos y así podamos el capital en caso de querer participar lo distribuyamos en diferentes proyectos y así mitiguemos el riesgo y tengamos exposición a diferentes propiedades. Y en términos generales me gustó la plataforma, pero bueno, esta es una opinión ajena a Brick. Para información oficial pues tienes que ir directamente a la plataforma. Aquí abajo te voy a dejar la liga para que te puedas registrar y si la usas vas a apoyar al canal. Van a venir muchos más análisis fintechs, así es que activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Gracias. Aquí te voy a dejar otras fintechs que también están bastante interesantes. Te manda un saludo Manolio y Don Ortelio. No seas payaso, Don Ortelio.